querido hermano, bueno, yo le estaba diciendo que lo que queremos a ver ahora, que tiene un poquito que ver con los acontecimientos que está viviendo nuestro país el día de mañana, pero en general. Porque realmente aquí se habla mucho de una batalla a nivel social, ¿ah? Se habla de la batalla cultural. ¿Y cuál es la batalla cultural? ¿Quién? Establecer una forma de pensamiento de vida y de modo de ver el mundo. Entonces, y ahí tienen que ver los extremos políticos, los extremos, o no, ni siquiera ahora los extremos, sino la gente con pensamientos políticos, y que en el mundo se han dividido de izquierda y de derecha, ¿verdad? Ellos se ha establecido una patente guerra cultural, ¿verdad? Un desafío. Pero nosotros, los creyentes, que somos conforme a la Biblia, nosotros creemos que nosotros estamos en una guerra espiritual, que tiene que ver con el manejo de los pensamientos de las personas. Sabemos, usted y yo sabe, hemos aprendido que el Señor Jesús en la cruz del Calvario venció a Satanás y clavó los decretos que habían en nuestra contra en la cruz del Calvario, haciéndonos libres a todo aquel que recibe ese perdón y ese decretos que quedaron clavados en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Pero la cosa va más allá. Cuando el diablo fue derrotado, no le quedó nada más que influenciar nuestros pensamientos. Entonces Pablo, de una manera magistral, de una manera soberbia, en Efesios 6 establece que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos lucha contra personas que son los instrumentos que transmiten las visiones o los pensamientos del diablo, diabólico, que pretenden esclavizar al hombre y establecerlo como enemigo de Dios. Algunas veces usted se ha preguntado cuántos de sus pensamientos genera usted y cuánto recibe. No todo, tampoco le vamos a echar la culpa al diablo de todo, porque es una manera muy elegante que tienen algunos, entre comillas elegantes, yo diría sinvergüenza, que tienen algunos creyentes para salir del paso de que cualquier cosa que hacen o cualquier cosa que pasa, es la culpa del diablo. Y algunas veces no tiene nada que ver en el asunto. Son cuestiones carnales. Pero sí, ¿cuántas cosas de las que pensamos, de las que creemos que son una visión nuestra, realmente no lo son y son pensamientos diabólicos? Porque el diablo tiene la capacidad de poner pensamientos, pero no leerlos. El diablo no puede leer pensamientos. El diablo no puede leer su mente. Ay, ¿cómo lo adivina y todo? No, no, no. El diablo pone pensamientos en una persona y después dice que se lo leyó. Pero él no tiene la capacidad de Dios. El diablo no es omnipresente, no es omnisciente, no lo sabe todo. No tiene los atributos de Dios, pero puede manejar muy bien las cosas. Entonces, cuando hay gente que dice, oye, me adivinó el pensamiento, no te adivinó, él te lo puso y después lo dijo, que es todo. Así simple. Pero Dios es omnisciente, lo sabe todo. Entonces, estamos en una guerra espiritual. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto de lo que nosotros creemos es generado por nosotros? Entonces, ¿qué respuesta da Pablo? ¿Qué respuesta da Pablo a esta tremenda incógnita, a esta tremenda, digamos, dificultad que enfrentamos? Dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es, o debiéramos hacer, porque no lo hacemos realmente, o debiéramos hacer, tomar el pensamiento que tenemos y sujetarlo a la palabra de Dios, saber si ese pensamiento se ajusta a la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted es incitado a robar y hay un montón de justificación para robar, o al adulterio, o a alguna cosa, no, porque a ti no te atienden, porque quédate acá, porque de allá, porque tu jefe no es responsable, porque tu jefe no te paga lo justo. Un montón de cosas pueden haber como argumentos
Pero tomamos ese pensamiento y lo llevamos a la palabra de Dios y está contra la palabra. Dice, entonces lo llamo cautivo a la obediencia de Dios. Ese pensamiento no se originó de Dios y ese pensamiento no es mío. No es mío. Porque yo soy una nueva criatura. Por lo tanto, yo desecho eso. Cuando yo me engancho con un pensamiento diabólico, entonces yo estoy siendo, va a ser muy difícil que después pueda venir atrás. Entonces, más que una guerra cultural, nosotros estamos en una guerra espiritual. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no son los portadores de aquello que te amenaza, la ira, o aquellas personas que están tratando muchas veces procurando tu mal. Y nosotros queremos que ellos son los portadores. Puede ser que esas personas mueran, sean sacadas de tu vida, y sin embargo el problema va a persistir, porque el diablo va a tomar a otro para generar lo mismo. Entonces estamos en una gran disyuntiva. No me voy a meter en este tema ahora, específicamente así como lo estoy tratando, sino que quiero ver otras cosas. Mire, vamos a compartir un poquito, porque este es un pensamiento. Ah, bueno, espera un momento. Ajá. Eh, Vamos a ver, voy a bajar de compartir y vamos a volver a compartir. A ver, entonces, vamos a hablar de la transformación de mente. Vamos a leer unos pasajes que ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Dice, en Romanos 12:2, si usted lo quiere, lo busca, sería como mejor todavía, si lo busca, a ver. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en la versión Reina Valera de 1960. Vamos a leerlo ahora en la versión internacional, no, en la NBI, nueva versión internacional. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La versión castellana, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. Mira qué interesante cómo lo plantea. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. Antes bien, procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad, espectacular la versión, para que lleguéis a comprobar la buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Vamos a leerlo a la Biblia en lenguaje sencillo, para que nos vaya quedando más claro. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y la última versión, que es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Creo que esas tres versiones nos han permitido visualizar la cosa de una manera espectacular, ¿verdad? Eh, yo puedo decir que da mucha luz, mucha luz. Eh, entonces, sin transformación de mente, nosotros no podemos visualizar cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice que no nos adaptemos al mundo actual, no nos adaptemos a las costumbres, a los usos y costumbres que tiene el mundo actual, sino que debemos tener una transformación de mente. Cuando nosotros nos convertimos, nace una nueva criatura. Y esa nueva criatura es un bebé espiritual que tiene que ir formándose.
Sin embargo, hay algunos que quedan totalmente desnutridos y nunca crecen, nunca se desarrollan. Entonces, la Biblia nos dice que debemos procurar una transformación de la manera de pensar, de la manera de mirar las cosas. Entonces, y eso, primero que nada, lleva un elemento básico, que es no acomodarse a las cosas de este mundo, no acomodarse al mundo. No nos vamos a acomodar a la manera de mirar las cosas del mundo. Si el mundo roba, nosotros no vamos a robar porque eso es contra... No nos vamos a acomodar al mundo con su moral, que es relativa. Acuérdense que ahora incluso se está debatiendo si el aborto es bueno o malo o no. Y con un montón de premisas, ¿verdad? Y justificaciones, ¿verdad? Y el mundo procurando que las personas puedan abortar en cualquier momento. Entonces, no, y es triste cuando en la iglesia o dentro del pensamiento de algunos cristianos consideran eso como una alternativa también, porque se están acomodando al mundo. Y de repente tú encuentras que existen hermanos que en este acomodo al mundo consideran que mentir y robar, engañar, está dentro de lo que se tiene que hacer, o son las condiciones, si no tú no puedes vivir en este mundo. Y hay algunos que no tienen problemas para mentir, en su trabajo, en su familia, y ustedes saben que la mentira trae consecuencias tarde o temprano. El robo también. Ahora, usted sabe que hay un escándalo de dimensiones enormes en el servicio de punto interno por una cuestión de las facturas falsas. Yo me pregunto cuántas personas que alguna vez entregaron su vida a Cristo o están involucradas en estos robos, porque se acomodan. Me recuerdo que yo estaba en la República Dominicana haciendo, me invita Giovanni, me acuerdo, a un grupo pequeño, y era un grupo pequeño compuesto por puros empresarios. Y yo empecé a hablar sobre esta situación de hacer negocios correctamente, de no eludir impuestos. Entonces una de las personas que estaba ahí se mostró contrariado y dijo que no hay otra manera de hacer negocio. Y el resto también se dio vuelta. Yo me fui y me paré en mi al baño. Yo no voy a estar discutiendo eso. Porque si una persona considera legítimo mentir, robar, engañar y hacer una cosa, entonces estamos hablando de otro evangelio, no del evangelio de Cristo. Entonces una persona que... Y lamentablemente hay muchos creyentes que se amoldan al mundo actual. Y el mundo actual es completamente contrario a Dios. Si nosotros decimos que no hay que matar, el mundo actual dice que hay que matar, si que es necesario se mata. No hay que robar, no hay que mentir, no hay que codiciar las cosas de tu prójimo, ¿verdad? Entonces estamos en un punto donde no nos debemos acomodar, sino que debemos tener una transformación. Entonces el primer punto es que para poder tener una transformación de mente es no estar cómodo, porque aquel que está cómodo no va a procurar cambiar. Y ahora usted puede entender, puede visualizar por qué Dios usa la incomodidad, Dios usa los momentos difíciles, Dios usa todo aquello que no es confort, incluso usa los malos momentos, la desgracia, usa el dolor para transformar, porque así tú te obligas a a reflexionar, a pensar. Cuando tú te acomodas, no piensas, estás cómodo. Y eso exactamente, para que podamos hacer una comparación, es exactamente lo que ocurrió con el pueblo israelita. Cuando Jacob, bueno, en este caso Abraham, salió rumbo a la tierra prometida, dejó su tierra natal. eh, a- de hecho, salió de Harén, no de Ur. El que salió de Ur fue Taré, su papá. Y su papá llegó a Harén, que ya lo he contado otras veces, que era el nombre que tenía su hijo muerto, y se quedó ahí. Pero David le dice claramente que Taré salió de Ur, de los caldeos, rumbo a Canaán, la tierra, a Canaán. Pero no llegó nunca a Canaán.
porque se quedó en el harén, porque era el mismo nombre que tenía la ciudadanía, el mismo nombre que tenía su hijo muerto, que era el padre de Lot, y él se quedó llorando a su hijo y no cumplió el propósito de Dios. Eso es otra enseñanza. Muchas veces cuando nos quedamos llorando nuestras desgracias y nos quedamos ahí y no salimos, frustramos el propósito de Dios. No se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas porque nos hemos quedado ahí postrados, detenidos en nuestras desgracias. Bueno, salió Jacob eh, rumbo después a Canaán, porque Isaac también tenía una promesa y entró el pueblo, entraron dentro del propósito de Dios a Egipto para ser protegido. Una pequeña tribu que estaba muriendo de hambre porque había hambre en la tierra. Usted conoce la historia de José, yo no voy a entrar en esos detalles, porque ahora no. Entonces el pueblo se acomodó, pero el destino de ellos era Canaán, la tierra prometida. Entonces cuando Faraón, el que conoció a José, le dio lo mejor de la tierra de Egipto a José para que tuvieran su ganado y todo, ellos prosperaron, tenían buena comida, tenían todo bueno. Entonces, ¿qué los iba a ellos a mover a lo incierto, a Canaán? ¿Para qué iban a salir de ahí? Pero no era el propósito de Dios que se quedaran ahí, porque el propósito de Dios es que ellos fueran a Canaán, donde iban a estar en su tierra. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios le mandó una persecución terrible, terrible, porque Faraón se desató, el nuevo Faraón, en perseguir a los israelitas, a hacerlos esclavos. Y usted conoce la historia de Moisés y la liberación, pero si no están incómodos, si no viene esa persecución, ellos nunca hubieran clamado por salir de ahí. Porque el ser humano se acomoda, el ser humano se puede acomodar hasta en la basura, hasta en la inmundicia, y muchos de ahora se acomodan al mundo actual, a la inmundicia del mundo actual, y no les da nada. Entonces, no podemos ser transformados en mente si nos acomodamos al mundo. Por eso me encanta lo que dice la versión castellana, que dice, no os amoldeéis a los usos y costumbres, a los usos y costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las costumbres de este mundo son contrarias a Dios. De hecho, el ser humano siempre busca qué es lo que le produce placer. Nosotros, como nación, hablando de Chile, donde estamos, hemos adaptado costumbres como el Halloween, que es completamente contrario a Dios, ¿verdad? Y lo tenemos con una fiesta que tiene un origen diabólico por donde le miren, y que desata, no, pero es un juego de niños, es que todas las cosas parecen inocentes, porque el diablo nunca te lo va a presentar como algo tan evidentemente malo. Y no estamos, y dice no, a las costumbres y a los usos, muchas de estas costumbres son contrarias a Dios. Ahora, cuando el Evangelio llega a una nación, Dios va cambiando y va dando revelación para que nosotros dejemos. Muchos de los que se convirtieron, acuérdense de lo que pasó cuando se convirtieron. En algunos lugares dice que había magos que entregaron sus libros de magia y los quemaron. Habían ido, la idolatría era muy fuerte. Eso era la costumbre de la gente. Incluso había sacrificio humano en algunos lugares, aborrecidos por Dios. Más aún, Pablo llega a un punto que dentro de estos usos y costumbres y formas, está hablando a los corintios y dice, oye, cuidado porque alguno ha tomado a la mujer de su padre y no le da nada. A la mujer de su padre. Para ellos a lo mejor era algo normal, entre compartir la mujer entre el papá y la mamá, o sea, el papá y el hijo. Y no. Pero Pablo dice, esos costumbres no son de Dios. Entonces empieza a chicotear. Entonces no nos podemos moldar a los usos y costumbres que nosotros sabemos que son contrarios, porque si no, no va a haber una transformación de mente. Entonces dice, más bien procurar, que es lo que vamos, que es lo que se va a procurar, que vuestra mente, dice, no va a operar la transformación de vuestra personalidad. La mente nos va, muy interesante, porque la mente va a producir una
transformación de vuestra personalidad, dice la versión castellana. Dice, va a cambiarnos también en la forma en que nuestra personalidad opera. Excelente, porque nuestra persona va a ser una persona diferente, una persona cambiada. De hecho, los que hemos tomado al Señor como nuestro Salvador y hemos hecho un compromiso con Él, nos cuesta mucho andar como el mundo anda. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer no acomodarnos al mundo. Quiero ir leyendo unos apuntes que tengo acá. Dice, vuestra manera de pensar determina nuestra manera de actuar. Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de actuar. O sea, tú haces lo que piensas. Tú haces lo que piensas. Esto es definitivo. De acuerdo a cómo creemos, actuamos. Entonces ahí empieza el gran problema que hay en el mundo actual, que hay la ideología, se ha enfrentado mucha gente que tiene una manera de pensar que no se la va a cambiar nada, como que le han lavado el cerebro. Y no estoy hablando en el ámbito político, sino en el ámbito moral, en el ámbito relacional, porque también en el ámbito político tienen sus pensamientos de ellos, sino que yo estoy hablando en eso. Mañana, por ejemplo, usted tiene que tomar una decisión y su decisión va a estar influenciada por su manera de pensar. Nuestros pensamientos son determinantes en nuestra manera de proceder, aunque frente al pecado, a la tentación de la carne. Pablo habría una lucha interior que no está solamente determinada por nuestros pensamientos, sino más bien por nuestros deseos, que se convierten en pecado cuando los ejercemos traspasando la ley de Dios. O sea, aquí hay una cosa que también es doble. Vamos a actuar de una manera según como pensamos, pero también está la parte de nuestra carne, nuestros deseos. Dice Pablo, es una lucha interior que no es solamente determinada por nuestros pensamientos, sino también por nuestros deseos, que se convierten en pecado cuando los deseos están pasando la ley de Dios. Y hay un texto que vamos a leer, dice, así que, dice, queriendo, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley del pecado que está en mis miembros, o sea, mi mente muchas veces tiene un pensamiento que se deleita con la ley de Dios, pero la carne que actúa por deseos, por instintos, por una manera diferente, tiene otra ley, la de satisfacerse en placer. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso está en Romanos 7, 21, 23. Más de alguna vez lo ha leído. Sin embargo, hay cosas que van más allá de la batalla de nuestros miembros y el pecado, que guarda relación con el diario vivir. Nuestra forma de pensar está determinada por nuestro trasfondo familiar, educacional y cultural, nuestras experiencias, lo que hemos vivido, las personas que han influenciado en nosotros. Muchas veces nosotros no cuestionamos a ciertas personas porque las vemos como un ídolo. Entonces, muchas veces nuestra manera de pensar, dice, va a estar relacionada con nuestro trasfondo familiar, educacional, cultural, etcétera. Es así que para que alguien pueda ser muy normal robar, para una persona puede ser muy normal robar, si en su casa se tomaba una energía eléctrica de forma ilegal, en función del razonamiento de un sentido de justicia social y familiar. O sea, si en la casa de una persona colgarse de la energía eléctrica era muy normal y dando muchos argumentos, va a influenciar en la manera de pensar de esa persona, la manera de mirar las cosas. Aunque eso es un lujo, pero como en su casa lo hacían, hay muchas personas que lo consideran normal. Por otro lado, también puede ser normal para algunas personas hacer uso indebido de bienes o al hacer copias ilegales de bienes, el mentir, actuar sobre hechos consumados, etcétera, porque es lo normal en la sociedad y si no lo hace es un tonto.
un tonto. De hecho, una persona que se encuentra algo y lo devuelve, lo considera un idiota. Un idiota. Usted sabe que salió una película chilena que tenía como título El Rey de los Huevos y que trataba de un hombre que devolvió un dinero que encontró y para todo el resto era un imbécil. ¿Cómo se le ocurre haber devuelto el dinero? Porque la honestidad no se mira como una virtud, sino como una estupidez. Entonces el mundo anda en esa acción, en esa manera de ver las cosas, en esa manera de mirar la vida. Entonces dice, hay personas que hacen uso indebido de bienes que no son de ellos. Y dice también, eh, para muchas personas, eh, el fotocopiar cosas que no que tienen copyright, no, pero que ellos... Y de hecho, hay un cierto pensamiento, cuando, mire, cuando muchos de los artistas, estos cantantes, actores, pero principalmente cantantes y otros más, se convirtieron al Señor, la gente de la iglesia empezó como a hablar más de ellos, porque cuando daban un concierto, no importa si, ellos cobraban. ¿Cómo está cobrando por cantarle al Señor? O sea, es lógico, porque vivían de eso viven. De hecho, a ver, si yo tengo en mi casa una necesidad de hacer un cuarto y contrato a un hermano que es carpintero, y como es carpintero, hermano, como es carpintero y es creyente, no debiera cobrarme por el trabajo que está haciendo porque es un creyente, ¿cómo me va a cobrar? Es un creyente. Nosotros no consideramos anormal que él cobre porque vive eso, pero sí consideramos anormal que una persona que fue cantante cobrara porque canta y vive de eso. El doble estándar que hay dentro de la iglesia, la manera tan miserable que hay de pensar es increíble. El aprovechamiento es increíble. Entonces, para la gente hacer copias ilegales es normal. No, porque ¿cómo un escritor puede hacer esto? Y la gente copia todo. O sea, es la forma que se mueve el mundo. Pero nosotros no somos el mundo. El mentir. Hay personas que consideran la mentira como una necesidad para poder trabajar en los negocios. El mentir. Hay gente que ocurre la mentira. La mentira es parte de la normativa en la cual se mueve este mundo y los creyentes entran en eso. Y no tienen idea que todas estas cosas que yo estoy hablando tienen consecuencias, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, mucho, el mundo, cómo se maneja, la ideología de este mundo es muy fuerte. Hay muchas personas que actualmente han sido influenciadas por el feminismo. Y nótese, feminismo actual, y nótese que yo soy uno de los grandes defensores del derecho de la mujer, porque la mujer debe tener los mismos derechos, o sea, igualdad de derechos y oportunidades. Pero no estamos hablando de privilegios. Entonces el mundo está hablando de privilegios, de hecho, muchos hablan de la inversión de la prueba, que si una mujer dice que este tipo me insultó, me golpeó o me abusó, el hombre tiene que demostrar, o el acusador tiene que demostrar que es inocente. Eso no tiene ningún sentido del derecho penal o derecho en general. Sí, porque no, si un hombre es inocente, ¿dónde va a sacar pruebas para que no tiene una interrelación? Entonces la cosa es bien, y después muerta el macho, es un feminismo, y yo de repente escucho muchas personas entrar en esto, ya no están abogando por una igualdad de derechos y de oportunidades, sino que es una guerra de sexo. Muchos creyentes entran en eso, están influenciados, sin embargo no están alineados con la palabra. Nosotros los creyentes vamos a procurar que se cumpla la palabra de Dios. Marido, amar a vuestras mujeres. Dice, a los varones y a los grandes, traten a sus hermanas como, dice, a las jovencitas y a las mujeres como hermanas,
respeten a la viuda. O sea, el lugar que tiene la mujer dentro del cristianismo es importante, de amor y respeto, y se procura por la cuestión. Entonces, para la gente mentir, actuar bajo hechos consumados, eso es una cosa, si una de las cosas que más aborrezco yo, en lo personal, estoy hablando como Samuel Reina, es la gente actúa sobre hechos consumados. ¿Y qué es lo que está sobre hechos consumados? Hago las cosas y después pregunto si las podía hacer, pero ya están hechas. Hay gente que vive actuando sobre hechos consumados. Hace las cosas, actúa y dice, oye, no, chuta, lo siento, eh, no, yo pensé que no. Y yo tengo mucha gente, o tuve un momento que me rodeaba, que actúa sobre hechos consumados. Y cuando se actúa sobre hechos consumados, se debe tener un castigo duro. Porque tú ya hiciste las cosas, ya no se puede evitar, ya no se puede decir no. Entonces, la idea es que no se amolden al mundo. No puede haber una transformación. Dios nos dice que no nos amoldemos al mundo, sino que nos transformemos. No nos conformemos a este siglo, no se amolden al mundo actual. Al decir este siglo, se está indicando la manera de pensar la actual que domina. No está hablando del siglo I ni siglo. Cuando dice siglo, significa, es una manera de decir el tiempo, el momento actual. No se acomoden al momento actual. Dice, 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 eh, perdón. Dice, la manera de pensar que actualmente domina la sociedad, porque son distintos momentos, distintas épocas. Pero la palabra de Dios está fuera del tiempo y el espacio. Por lo tanto, está hablando a la época en que tú estás, en que no viene de Dios. Más aún, es contra Dios. También el sistema filosófico se denomina mundo. Cuando cuando el líder dice no me dice el mundo y las cosas de este mundo, está hablando del sistema filosófico, del sistema pensamiento. La Biblia nos enseña que no nos acomodemos a este sistema que domina la sociedad, que también está presente en nuestras mentes, en el cual hemos sido formados. Yo quiero hacer un alcance aquí. No significa que todo lo que hay en la sociedad es malo. No, no, no. Hay muchas cosas, muchos pensamientos que son muy buenos y que han edificado. Yo aquí estoy hablando de todo aquello que es un sistema filosófico que no está generando pensamientos creativos a la sociedad, sino que está generando cuestiones espirituales, enfoque de vida. Hay enfoque de vida sin Dios, un enfoque de vida donde se burla de todo lo que son los valores. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de la creatividad, gente que inventa cosas, gente que hace cosas, personas que juntan grupos de ayuda, no, nada de eso. No estoy hablando de sociedades de ayuda, ni nada, estoy hablando de pensamientos contrarios a Dios. Dice, la Biblia nos enseña que no nos acomodemos a este sistema que domina la sociedad, que también está presente en nuestra mente, en el cual hemos sido formados, en el cual vivimos a diario y que puede ser atractivo ya que se basa en el beneficio personal en todas las áreas de la vida y en la ley del menor esfuerzo, sin considerar implicancia ética ni la ley de Dios. Entonces, es cómodo, porque reporta beneficios personales. De hecho, todo este asunto de los rojos que ha habido actualmente en Chile es una cosa que pretendía reportar beneficios personales. Y la gente justifica todo esto, hermano. La gente justifica que bueno, se hace o se hizo. Y de hecho, hay mucha gente que no puede devolver dinero porque lo consumió. Y es muy interesante. Usted sabe que ahora en este instante, y lo estaba hablando hace un momento atrás, existe un tremendo lío. Dicen que es el más grande que ha tenido Chile en su historia de fraude al fisco con boletas falsas, con facturas falsas que se presentaron durante años al Servicio de Impuesto Interno, que le había reportado miles, estamos hablando de miles de millones de pesos. Y no se trata de los grandes empresarios, no se trata de los grandes empresarios, que ellos también han robado y ellos están siendo tratados por otro lado, sino que se trata de personas de mediana empresa o de emprendedores o de gente que tiene no mucho, una mediana o una pequeña empresa que han engañado. Y ellos lo encontraron normal. Y se acuerda usted cuando estaban tratando el caso de este hombre que de un audio que se filtró de, de
un fraude que se estaba haciendo eh, al fisco. Y en un momento dado el tipo está hablando y relatando ahí en ese audio que tenía una deuda con el Estado de 3.000 y tantos millones de pesos con el fisco, con el servicio de impuesto interno que tenía que pagar, pero usando influencia solamente pagó 140 millones, 100 millones al empleado del servicio de impuesto interno y 40 millones a la persona que hizo el trámite. Eso, y él después se reía y se jactaba de haber engañado, o sea, se reía en el audio y se jactaba de que le había sido barato, le había salido barato. Eso es, en el fondo, lo que está pasando. O sea, dice, se basa el servicio personal en todas las áreas de la vida y la ley del menor esfuerzo, sin considerar implicancias éticas. Porque a la larga la persona ni siquiera tiene un poquito de remordimiento, ni siquiera tiene mucha, o ni siquiera lo lamenta, ojalá no lo hubiese pasado, sino que además se jacta de haber engañado. Entonces, para Dios, esto es muy relevante y considera que aquel que gusta la filosofía de este mundo se constituye en su enemigo. No améis el mundo, dice, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno, dice, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Usted sabe que los tres grandes enemigos que tiene el hombre es el mundo, el diablo y la carne. Y cada uno de esos tiene una forma de cómo enfrentarlo. Usted a la carne no le puede enfrentar resistiéndola. A la carne no se le resiste porque está en su naturaleza. A la carne se le huye. Por lo tanto, si usted está a punto de caer en adulterio, tiene que alejarse de ahí, como lo hizo José. Y no decir, no, se voy a aguantar, usted no va a aguantar. Tarde o temprano va a caer. Entonces al mundo, a la carne se le huye. Al mundo se le aborrece. Tampoco se le resiste ni se le huye. A usted no le puede ir al mundo, que el mundo está en todas partes, no se le huye. Al mundo, ¿qué hace? Dice, se le resiste. Se le aborrece, perdón, se le aborrece, no se le resiste. Se le aborrece al mundo. No vamos, dice que debemos aborrecer al mundo. O sea, no considerarlo, es como Pablo dice, dice que hay cosas que para él eran consideradas preciosas y ahora las considera basura. O sea, lo que era importante aquí en el mundo ya no lo es. Y al diablo se le resiste con la palabra de Dios. Al diablo no se le huye, al diablo no se aborrece, se le resiste. Entonces al diablo se le resiste, al mundo se le aborrece y a la carne se le huye. Esas son las herramientas que nos dio Dios para los tres elementos que hay. A la carne se le huye, usted se aleja de todo aquello que lo puede hacer caer. No está cerca de eso porque usted va a caer. No, no, si yo voy a resistir, usted no va a resistir porque está luchando con su propia naturaleza, como Dios lo hizo. Por eso José huyó. Por eso Pablo dice huir de las pasiones juveniles. O sea, a la carne no se le resiste, ni se le aborrece, se huye. Porque usted no le va a poder ganar, porque no es su naturaleza. Es su naturaleza, que no es que Dios se equivocó, sino que es su naturaleza, que está procurando por una vía que no es de Dios satisfacerse. El mundo es un conjunto de filosofías, dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque lo que hay en el mundo, que es lo que es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de vida, eso se aborrece, se aborrece. ¿Qué es aborrecer? No mirarlo, no mirarlo como algo preciado, eso como no apreciarlo, no apreciarlo, porque todo aquel que aprecia esas cosas se constituye enemigo de Dios. Y por último, como lo hemos estado diciendo, eh, al diablo se le resiste, porque como lo citó Jesús, con la palabra. Vamos un poquito más, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Por qué se constituye enemigo de Dios? Porque el mundo va a ir contra Dios.
en su manera de enfocarse. Y lo último, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La necesidad de renovar nuestra manera de pensar o de renovar nuestro entendimiento es algo permanente y que abarca a todos los discípulos, sin excepción, ya que es sorprendente observar que mientras se reprueban actitudes y acciones contra Dios de parte de algunas personas, notamos que los mismos que reprueban estas acciones en algunas circunstancias se permite licencia, a sus ojos no están mal, pero a la luz de Dios también es contraria a la voluntad del Señor. Por eso nos guardamos unos a otros de esta necesidad de renovar nuestro entendimiento, renovación que en forma permanente y constante estamos todos llamados sin excepción. O sea, no porque tú llevas años en la iglesia o porque tú eres un hombre muy sabio, no, no, todos, la verdadera sabiduría está en la humildad. Sin renovación de nuestro entendimiento, la conducta seguirá los patrones del mundo. Y lo peor es que lo consideramos normal. Normal. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Cuando está hablando del viejo hombre, está hablando de la vieja naturaleza, ¿no? Es para hombre y mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos también están eh, estimulados por nuestros pensamientos, por lo que vemos. Por eso el apóstol dice en un momento, dice, renovados en el espíritu justamente, lo que vamos a ver ahora. En cuanto a la pasada manera de ir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu. Mire, fíjese, hay una palabra que está ahí, que podía no estar. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué no dice renovados en vuestra mente? ¿Por qué le agrega la palabra espíritu? Dice, voy a leerlo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, o sea, viciado está ya malo, que lo que produce no es bueno, ya no es una persona que produce algo, el viejo hombre está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre que según, dice, vestido del hombre según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué dice renovados en el espíritu de vuestra mente y no en vuestra mente? Le pongo un ejemplo. Cuando se dicta una ley, la ley muchas veces no puede abarcar todos los casos. La mayoría de la ley va a abarcar lo máximo, pero no todos los casos. Hay momentos en que hay un caso que hay que aplicar la ley, pero que no está contenido específicamente en la ley. Entonces, cuando se va a hacer algo, los magistrados dicen, vamos a rescatar el espíritu de la ley, para decir qué le dio origen a la ley. Hablamos de aquello que le dio origen a la ley. ¿Cómo es que la ley se originó? Cuando la hicieron, con qué intención la hicieron para poder enfrentar este caso que no está especificado. Entonces, lo que está diciendo es aquello que le dio vida a la ley. ¿Qué fue lo que le dio vida a esta ley? ¿Por qué esta ley se dictó? ¿Qué fue lo que le produjo? ¿Qué fue el origen y que le produjo vida a esta ley? Entonces, cuando hablamos del espíritu, hablamos de aquello que le da vida a algo. Entonces, cuando dice renovados en el espíritu de esta mente, lo que está diciendo es renueva lo que le da vida a tu mente. León, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renueva lo que le da vida a tu mente. ¿Y qué es lo que le da vida a tu mente? Lo que consume. Si es como en un computador, hay una frase que usan mucho los que trabajan en computación, ya sea a nivel técnico o a nivel de programación. Dice, si tú le metes basura a un computador, ¿qué va a salir? Basura. Porque tú lo llenaste de basura, entonces cuando quieras pedirle a que el computador te entregue algo, ¿qué va a salir? Basura. Si tú llenas tu mente de basura, ¿qué va a salir de ti? Si tú ves basura, tú escuchas basura, tú compartes basura, ¿qué va a salir de ti? Basura. Si tú estás inmerso en un grupo que todo lo que hablan es grosería, tarde o temprano tú también vas a empezar a hablar grosería, porque tu mente va a ser tocada. O sea, renueva aquello que alimenta tu mente. Si estás viendo cosas que son basura,
alimentando de basura, lo más probable es que tu mente esté llena de. Entonces dice, renueva el espíritu, renueva aquello que le da vida a tu mente, renueva aquello con que alimenta tu mente, y vestido el nuevo hombre que está, conforme dice, el nuevo hombre según, creado según la imagen, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa eso? Que yo ahora voy y procuro ser una persona que, que tenga la manera de pensar y vivir de Dios. Vamos a ver. Comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento nos permite comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Como habían dicho, lo bueno que es la voluntad de Dios. Ya que no existe la mala voluntad de Dios. No existe que vamos a comprar la buena voluntad de Dios, que no hay una mala voluntad de Dios. Más bien dicho, es lo bueno que es la voluntad de Dios. Hay personas que vagan buscando entender la voluntad de Dios. Aún algunos esperan una revelación especial. Sin embargo, la Biblia enseña que la voluntad de Dios no está oculta, sino que se puede comprobar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable porque viene de Dios, que nunca se equivoca, y perfecta porque aunque cause desconcierto en la forma en que se desarrolle, siempre producirá un buen fruto, sin dejar nada incompleto. La voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo dice que debemos entender la voluntad de Dios? Dice, hagan esto porque es la voluntad de Dios. Y ahí la van a encontrar. Muchas veces el texto dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios la podemos conocer. La voluntad de Dios está precisamente en la palabra. La Biblia está llena de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice. Dice, en un momento dice, os conjuro que sigas el camino de la bendición y no de la maldición. Y empieza a hablar de todas las cosas que espera Dios de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es imperativa, un mandato que viene de Jesucristo. Por lugar requiere atención y diligencia, como permanencia en su cumplimiento, ya que cada día que estamos accionando de tal manera que sin darnos cuenta muchas de estas acciones se amoldan a este siglo, pero están lejos de la voluntad de Dios, agradable y perfecto. Entonces, Entonces, dice que tenemos que tener una renovación. Usted va a actuar según cree y según piensa. Mientras más lleno de Dios esté, mientras más su mente esté unida con Dios, en relación con Dios, usted más va a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero cada vez que usted se aleja de Dios, cada vez que usted ignora a Dios y cada vez que le presta más atención al mundo y se mueve a este mundo, usted va a ver que en su familia, en su trabajo, en muchas cosas, usted va a empezar a, a esgrimir lo que es vivir en el mundo. Hay muchos creyentes que están pasándola mal, muy mal, bastante mal, porque se acomodaron a este mundo. Y su familia muchas veces está desastrada porque ya no pueden arreglar las cosas. Viven de una manera que se acomoda al mundo. Así que yo lo bendigo, hermano. Yo quiero decirles que vamos a actuar según creemos y creemos según nosotros valoramos. Si para nosotros es importante la palabra de Dios, entonces vamos a tener una mente llena. Acuérdense que esto es una guerra espiritual, no una guerra cultural. Hay muchas cosas que se hacen en el mundo que son contrarias. No se acomode. Si usted sabe que algo que le están enseñando, le están diciendo es contrario, no se acomode a eso. No se acomode al robo, al engaño, al adulterio, a la fornicación. No se acomode a eso. No se acomode a nada. El mundo dice que eso es normal. Ahora está la mujer empoderada. ¿Y cómo se la mujer empoderada? La mujer que puede. Hay mujeres que dicen, me estoy comiendo a este tipo, que es una típica expresión que usaban los hombres. ¿Se acuerdan? Pero estamos igualando. Eso están hablando igual, pero ella no les da nada. O sea, no consideran que eso es un lenguaje tanto para el hombre como para la mujer está malo. Pero la mujer ahora se quiere igualar al hombre. Y hay mujeres que están hablando personas que están hablando, o niños, que no les cuesta nada engañar, mentir. La mentira se está considerada como una virtud. Bueno, mi querido hermano, dejo hasta aquí en la parte de mensajes. Vamos a parar la grabación